Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí van entrando todas a este espacio de diálogo, de divulgación, que nace de la Residencia Somos. Mi nombre es Paulina Barnechea, soy periodista de Concepción y me encanta porque en este espacio virtual estamos distintas mujeres de distintos territorios que ya las voy a ir presentando a todas. Contarles un poquito y hacer el contexto de la residencia. Es una residencia creativa gestada por la plataforma de gestión en danzas Baches. Se trata de una propuesta creativa que sitúa en el centro experiencias que creo, digamos, y creemos que son bastante particulares y nuevas en el mundo de la danza, que no son tan usuales, lo que abre una tremenda oportunidad de exploración creativa. Estoy hablando de la maternidad y el puerperio. La residencia está integrada por 4 madres residentes y sus bebés, de las cuales voy a nombrar en un ratito más. Son de distintos lugares del país y están todas relacionadas al ámbito de la danza, desde la interpretación, desde el ámbito pedagógico, desde el ámbito de la gestión. Se suman a ellas 2 coreógrafas, cuyo rol también fue acompañar todo este trabajo de exploración y creación y que finalizó hace algunas semanas, está muy nuevito, con una muestra abierta en el Centro de Creación y Residencia Nave. Les voy a compartir quiénes conforman estas diadas de trabajo. Es Javiera Núñez Retamales, junto a Lautaro Vega, su hijo, son de Puchuncaví. Carmen Venegas Soriano, junto a Manuela Jurisic, de Peñalolén. Marjorie Aguirre, Mai, junto a Caetano y Olivia, de Puente Alto son. Brenda Lizama Farfán, junto a su hija Emma Renata, de Temuco. Laura Corona, coreógrafa, junto a su hija Lara, que son de Limache. Y Celeste González, junto a su hijo Kai, de La Serena. Contarles también que esta residencia contó con el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nos acompañan hoy en este encuentro virtual 3 residentas, 3 mujeres que participaron, intérpretes de esta residencia, es Andrea Garrido, de Baches, también está Mai, y también está Brenda, quienes van a compartir con nosotros en este espacio virtual. Y tenemos 2 invitadas y que las voy a ir presentando a medida que vayan compartiendo sus exposiciones, porque vamos a tener un encuentro y un diálogo en torno a algunas cuestiones que fueron surgiendo también en este proceso de residencia que inició durante el mes de junio de este año. Pero antes me gustaría invitarlas a ver el visionado, hacer un visionado colectivo del primer registro audiovisual. Tiene que ver con el proceso creativo que se dio en el Centro de Creación y Residencia Nave y que fue un universo audiovisual creado por Valeria Ortiz y también tiene un universo sonoro bien bonito de Tito Cerda.
Gracias, Paula. Voy a presentar también a Paula Vidal, que está en los controles de este encuentro virtual, que es importante, hay unas caras ahí que aparecen invisibles, pero que posibilitan que podamos estar acá de manera ordenada, sobre todo. Eh, bueno, cosas que me surgen al ver el video es que efectivamente, y me imagino yo que es algo que se va a conversar también al final de este encuentro, es todo el desafío que involucra, ¿cierto?, para un centro de creación que alberga, digamos, creadores y creadoras jóvenes o adultas, tener niños y niñas e infantes, en este caso, dentro de su espacio creativo. Me imagino que ha haber sido una experiencia bien, bien interesante, bien potente. Comencemos entonces presentando a Francia Flores, que se encuentra acá con nosotras. Eh, Contarles que Francia cruza en su experiencia dos vertientes que pareciesen ser como disímiles, pero que es muy interesante cómo ella va articulando esto en su trayectoria, que es el derecho y la danza. Es de Concepción, comienza se forma, digamos, en el campo de las danzas con el en la Escuela Calaucán, junto a Viviana Medina. Luego también tiene algunas experiencias en formación junto a Daquini, junto a Paola Jara. Eh, También es facilitadora de procesos de desarrollo humano en Triagrama, en un instituto, ¿cierto? Una formación que hoy en día también es vigente en su carrera, y nos va a compartir algunas cuestiones que fueron naciendo, como les comentaba al inicio, desde la experiencia de la residencia. Lo hemos verbalizado de la siguiente manera y a través de esta pregunta. Eh, ¿Cómo se aborda desde la legislación las experiencias de las madres trabajadoras de las artes? ¿Qué protege? ¿Qué deja fuera? Etcétera. Todo un marco, toda una pregunta activadora que quisimos ahí compartirle a Francia a ver qué nos puede comentar ella desde su experiencia. Francia, adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Saludarlos a todos los que están compartiendo este momento y los que están viéndolo, por supuesto, cuando sea. Viajamos en el tiempo, ¿no? Y primero señalar que efectivamente no soy madre y esta información que yo voy a entregar es justamente a partir de esta pregunta y, por supuesto, de la información que yo he recogido en toda mi vida, de observarlo, de tener una madre profesora que trabajó también como independiente en su momento con 2 hijos y ver toda esa complicación. Y porque además en el ejercicio de mi profesión veo muchísimo, trabajo muchísimo con madres en materias de familia, tanto en causas por alimentos, de visita. Entonces me toca observar la maternidad eh, no asistida, la maternidad, el abandono, me toca trabajar muchísimo, muchísimo con aquello. Eh, para ir directo al punto que se me solicita aquí en cuanto a cómo aborda la legislación, me gustaría partir de un zoom aún más out, más afuera. Primero señalar que en cuanto a la maternidad, son varios los derechos que se conjugan, porque en cuanto a la maternidad están, por supuesto, los derechos de la madre, están los derechos del niño también. Y en ese sentido, recordar que, como estamos hablando de la protección a la maternidad en materia laboral, aparece también el derecho al trabajo, el derecho al trato igualitario. Entonces, si bien en nuestra legislación se encuentra en un cuerpo legal que no es de la mayor jerarquía en términos jurídicos, estos derechos que se conjugan son de la más alta jerarquía. Hasta aquí estamos hablando de derechos humanos fundamentales que son recogidos finalmente en un cuerpo legal que es de relevancia inferior a la que estos derechos tiene en sí mismo. Eso es lo primero. Señalar también que en esta jerarquía o en esta categoría de derechos, al tiro es necesario señalar que la ley no los crea, ni siquiera una constitución. El Estado no crea de estos derechos. Estos derechos existen, los tenemos, y lo único que puede hacer el Estado es reconocerlo. No tiene el Estado la facultad para crearlo, ¿ya? Y desde ahí se abre un tremendo espacio creativo, ¿ya? Porque finalmente va dependiendo de nuestro ejercicio y cómo nosotros podamos aterrizarlo, que al final termina en un texto escrito. ¿Ya? Pero eso no puede ser limitante, es decir, lo que aparece en la norma en ningún caso nos limita, lo que no existe tampoco significa que no lo tengamos, y eso es lo primero. En cuanto a la legislación,
nuestro ordenamiento jurídico contempla no solo las leyes creadas dentro del Estado, ¿cierto? Y por todos nuestros organismos, sino que incluye también, como se trata de esta jerarquía de derechos que es superior, que es anterior y superior al Estado, y que dice relación con nuestra naturaleza humana, ¿ya? Esto es súper, súper amplio, pero yo lo voy a acotar a 3 cuerpos normativos como para dar ejemplo. Primero, en términos de derecho internacional, tenemos el convenio 103 de la OIT, ¿ya? En este convenio se establecen unas bases que de hecho son inferiores algunas cosas son inferiores a las que nosotros tenemos consagrado en nuestro derecho interno, pero lo que me pareció a mí muy interesante es que aparecen expresamente señaladas, en este caso, como beneficiarios o como, sí, como sujeto activo de estos derechos, aquellas personas que trabajan en teatros, ¿ya? Eh, Independiente de la naturaleza del vínculo laboral, o sea, si es con contrato, sin contrato, eso le da lo mismo a la legislación internacional y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Luego, dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, el Código del Trabajo recoge también estos derechos en el título segundo del libro segundo, que se llama de la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar. ¿Ya? Entonces hay todo un capítulo especialmente dedicado a tratar este tema. Y por último, que también lo voy a tocar esto, que me interesa, que este es una cosa clave, porque como bien sabemos, la mayoría en la danza de las bailarinas, de las coreógrafas, finalmente son trabajadoras independientes, porque además la ley actualmente vigente para los artistas escénicos no termina de aplicar porque está hecha para la industria, para la gran industria, y nosotros sabemos que eso no es la mayoría del trabajo que existe para los artistas, menos en la danza, qué decir. ¿Ya? Pero sí nos tocaría entonces, en este contexto, el decreto con fuerza de ley, el DFL1 del MinSal, dentro de los artículos 152, 152 bis y 153. Y este es súper relevante porque esto es lo que determina finalmente las lucras, ¿ya? Y eso es súper importante, porque aquí hay confusión, siempre hay confusión. Ya, pasando directo al grano, eh, voy a hablar de los derechos que sí están consagrados, es decir, que los podemos exigir hoy día, ¿ya? Dentro de esta clasificación que yo hago, primero voy a hablar de aquellos descansos que son con subsidio, ¿ya? Y tenemos aquí, primero, el descanso prenatal. Dentro del descanso prenatal, que es aquel que se da antes del alumbramiento, tenemos el descanso prenatal propiamente tal, que es el que todos conocemos, que es de 6 semanas antes del momento del parto. Tenemos el descanso prenatal suplementario, que es aquel que se da por razones médicas cuando la mujer ya está embarazada y tiene alguna complicación y requiere de descanso. Entonces, este sería el descanso prenatal suplementario, ya porque puede ir antes incluso de las 6 semanas. Y el descanso prenatal prorrogado. Este es el caso en que se retarda el alumbramiento, es decir, que el cálculo se hizo y uno inicia, ¿cierto?, las 6 semanas antes de la fecha estimada, pero finalmente se retarda y eso también está dentro del descanso prenatal eh, prorrogado. Todo esto tiene subsidio, es decir, la mujer recibe dineros igual aunque está en este periodo de descanso. Luego tenemos el descanso puerperal. Estoy usando la palabra puerperal para distinguirlo de otro. El descanso puerperal es el que nosotros habitualmente conocemos como el postnatal. Es de 12 semanas en principio, ¿ya? Desde el momento del alumbramiento. El descanso puerperal prolongado, ¿ya? Puede tener 2 orígenes principalmente. Uno, origen en la madre, que es cuando hay razones médicas, cuando hay una complicación durante el parto o posterior, y tiene la duración que señale el profesional o el servicio de salud que le toque resolver el asunto. Y tenemos aquí el descanso puerperal prolongado que tiene origen en el hijo. Y ahí este a su vez se divide en 2. Un caso es aquello en que el bebé pesa menos de 1.500 gramos, o si el parto se produce antes de iniciar la 33ª semana de gestación. En este caso, el descanso postnatal o puerperal prolongado llega hasta las 18 semanas, ¿ya? O sea, de 12 pasamos a 18. Y el otro caso es en el caso en que se incrementará en 7 días corridos por cada niño a partir del segundo. O sea, de mellizos, trillizos para allá, nos agregan 7 días que en realidad como que sería nada. O sea, salvo que seas la Octomam, en verdad que no es tanto 7 días si son 2 niños, en fin.
Ese sería el descanso puerperal. Luego tenemos el permiso postnatal parental. Este es aquel que se da después de terminado este puerperal de 12 o 18 semanas, se inicia este postnatal parental, que es en principio de 12 semanas, ¿ya? Y será de 18 semanas si es que la madre opta por volver al trabajo media jornada, ¿ya? Y recibe la mitad también del subsidio, en fondo, en proporción. Aquí voy a señalar algo. A mí se me orientó para hablar de la maternidad respecto de la mujer, pero hay hartos derechos también que son, como hablamos de este título de la paternidad, pero aquí voy a señalar algo que es a elección de la mujer, es decir, aquí hay una cosa que es prerrogativa de la mujer. Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de ella, podrá gozar de este permiso postnatal parental a partir de la séptima semana. Es decir, estoy en este permiso postnatal parental. Después de la séptima semana yo le puedo decir a mi compañero, padre, oiga, usted tome este permiso y yo vuelvo a trabajar, ¿ya? Que se dan muchos casos porque el subsidio, después vamos a ver por qué, en el cálculo es muy, finalmente conviene volver a trabajar si es que el compañero se puede quedar con el bebé. Y por último, dentro de estos permisos que vienen con subsidio, tenemos el permiso por enfermedad del hijo menor de 1 año, y esto es por razones médicas. La madre tendrá entonces el derecho a este descanso, en el fondo este permiso, con subsidio cuando el niño es menor de 1 año. En todos estos casos, para ejercer el derecho hay que presentar certificados y todo aquello, pero me interesa dejar súper claro respecto de cuándo uno tiene que avisar que está embarazada. Aquí hay una vulneración súper brutal normalmente, pero la verdad es que la ley exige que uno presente el certificado antes de iniciar el permiso prenatal. Uno no está obligada antes, porque la ley también reconoce este derecho a la privacidad. No nos pueden exigir saber el estado, nuestro estado, ni nuestra fertilidad, ni si estamos o no estamos embarazadas, ni si tenemos programado o no tenemos programados tener hijos. Eso al empleador no le compete, ¿ya? No puede intervenir en aquello. Y eso es súper clara, la ley es explícita. Eso en el fondo es con nuestro derecho a la privacidad, que me interesa que lo tengamos muy claro. En cuanto vamos a pasar a esta otra categoría de beneficios o de medidas de protección. Existe un permiso por enfermedad del hijo mayor a 1 año menor de 18 años. Y esto yo lo separé del anterior, porque aquí no tenemos derecho a subsidio. Y esto se devuelve, ¿ya? En estos casos se debe devolver el número de horas que uno toma, que además tiene un límite, que son hasta 10 jornadas laborales de trabajo al año, deben devolverse en tiempo, en horas extra, y si no, entonces te descuentan del sueldo esos días que uno faltó. Ya ahí tenemos una cosa que después de 1 año el niño sigue siendo guagua y no hay ningún sentido mucho en hacer esta diferencia, pero bueno, ahí vamos revisando y conociendo los límites de la legislación. Después vamos a pasar a este otro que es sumamente importante, que es el fuero, el derecho a fuero, que es en el fondo el derecho a que se conserve nuestro trabajo, que no nos despidan durante todo este tiempo y tiene duración durante todo el periodo del embarazo, hasta 1 año después de expirado el descanso de maternidad. Y aquí me refiero al descanso puerperal, no al permiso postnatal parental, ¿ya? Y aquí es súper importante porque aquí no es necesario que el empleador tenga conocimiento que yo estoy embarazada para que yo tenga fuero. O sea, si me despiden y yo estoy embarazada, yo ahí presento y tengo este derecho al fuero. Lo otro que me interesa que tengan claro que cuando uno tiene fuero no es que no te puedan despedir en ningún caso. Sí, se puede terminar la relación laboral, pero tiene que pasar por un proceso de desafuero, es decir, el juez tiene que revisar, ¿ya? Porque para ponerles, por ejemplo, cuando es un contrato a plazo fijo o por una hora específica, si yo estoy embarazada y la hora termina, no sé, a mi séptimo mes, no me van a prolongar mi contrato de trabajo solo porque estoy embarazada si nunca estuvo pensado así. Pero eso no implica que yo pierda mis beneficios o mis subsidios, ¿ya? Eso es súper importante. Después tenemos aquí el derecho a ser trasladada, es decir, a ser cambiada de función. Y aquí esto es súper importante porque en la danza es muy relevante. Ya aquí se refiere a trabajos considerados por la autoría como perjudiciales para la salud de la madre y que por supuesto ponen en riesgo la vida del bebé. Aquí la madre debe ser trasladada sin reducción de remuneraciones, sin reducción de nada, a otro trabajo que no sea perjudicial. Y voy a señalar aquí cuándo se entiende de por sí que es perjudicial para la salud, cuando se le obliga a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. Y pensaba, chuta, los lifts, los trabajos, los padedú, todos esos trabajos, cuando se exige esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo.
que se ejecute en horario nocturno, que se realicen horas extraordinarias de trabajo, y aquí el bolsillo de payaso cuando la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. O sea, aquí podríamos pensar que particularmente el caso de la danza, podríamos encontrarnos dentro de estas hipótesis. Ahora, les cuento que, o sea, mi misma madre, para su segundo hijo con mi hermano, ella era profesora de educación física. Hizo clase hasta el octavo mes con la mansa guata y no hubo ningún problema porque su cuerpo estaba entrenado. Entonces yo creo que esto habría que verlo en el caso específico de las bailarinas, porque efectivamente son cuerpos excepcionales por el entrenamiento al que nos sometemos. Por supuesto que aquí se agrega que en caso de catástrofe, calamidad pública, pandemia, epidemia o enfermedad contagiosa, tiene que darse el beneficio del trabajo a distancia, teletrabajo, o que no se requiera contacto con público o terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo. O sea, teletrabajo, en nuestro caso, no se puede, pero sí estaríamos dentro de que trasladarse a labores que no requieran contacto con público o terceros. O sea, fuera de la compañía, no interactuar con esas personas, por ejemplo. Tenemos también este derecho a la cuna. Este derecho a la cuna se da cuando los empleadores tienen más de 20 mujeres trabajadoras en cualquier estado civil, de cualquier edad, deben tener salas anexas o pagar un jardín. Se hacen convenios normalmente, pero lo que a mí me interesa que sepan, que no muchos saben, que también está la necesidad de que se pague el valor de los pasajes de traslado del niño a la sala cuna, y eso no está tan claro, por ejemplo. Esto para cuando los niños son menores de 2 años. Luego tenemos el derecho a la lactancia, y aquí ya la cosa se transforma, se empieza a poner nebulosa entre el derecho del niño y el derecho de la madre a lactar, todo el asunto del apego y todo aquello. Y aquí también es interesante porque se trata también para los menores de 2 años, y les quiero señalar que esto también lo puede ejercer el compañero, el padre, el compañero o padre. Eh, en cualquier momento de la jornada de trabajo, esto es 1 hora, pero también se puede dividir en 2 porciones, y también se puede postergar o adelantar en media hora o 1 hora el inicio o término de la jornada de trabajo. Y este se considera trabajado, se considera tiempo trabajado, y se amplía el tiempo necesario de viaje de ida y vuelta a la madre, y el empleador también tiene que pagar los pasajes, ¿ya? Y por último, dentro de estas medidas de protección está el derecho al teletrabajo, que se parece al del traslado en el fondo, que se trata de los casos de alerta sanitaria y todo aquello, pero cuando son niños en etapa preescolar, y cuando se decreta por estas medidas que se cierren los establecimientos educacionales hasta los 12 años, ya también se tiene que preferir. Es necesario señalar aquí que todos estos derechos también le corresponden cuando cuando la madre adopta, o cuando alguien tiene el cuidado personal de un niño. Es decir, no se trata solamente a la madre biológica, sino que a las madres que adoptan y a aquellas personas que tienen a su cuidado a menores, ¿ya? Esto es a grandes rasgos los derechos que se consagran. Pero ¿qué sacamos con tener derechos? Si ¿quién resguarda? ¿Ya? Aquí, ¿quién fiscaliza? Vamos a dividirlo en tres cosas. Primero, ¿quién es el sujeto activo para fiscalizar? Es decir, ¿quién tiene facultad para fiscalizar esto? Principalmente la Dirección del Trabajo, pero también la Superintendencia de Educación cuando se observan estas vulneraciones en estos establecimientos de educación parvularia. Pero además, como se trata de una entidad de derechos tan relevante para la sociedad toda, ¿ya? Que cualquier persona puede hacer una denuncia ante estos organismos cuando se detectan infracciones a este cumplimiento. Y en cuanto al plazo, porque las cosas no son eternas, y aquí es donde nosotras tenemos que estar muy agujas, es que todas las acciones y derechos que provienen de este título se extinguen en 60 días desde la fecha de expiración del periodo al que se refieren los respectivos derechos. Es decir, si a mí no me respetan un permiso, tengo 60 días. Si a mí no me están dejando lactar, tengo 60 días desde que me impidieron este derecho. ¿Y qué se sanciona? Porque ya podemos acusar y dicen, ya no chuta, usted dele permiso, no sé qué, pero no es solamente eso, porque todas las infracciones aquí están sancionadas con multa de 14 a 70 UTM, ¿ya? También se castiga cuando por culpa del empleador la entidad que me tiene que pagar no me paga, entonces también se debe pagar las prestaciones, el empleador se hace responsable de pagar directamente, o sea, se le sanciona, bueno, por tu culpa no le pagaron, entonces lo pagas tú, ¿ya? Y eso es súper relevante. Además, bueno, yo les he estado hablando todo esto dentro de la perspectiva de las trabajadoras independientes, porque la mayoría de las bailarinas o de las coreógrafas está en
este universo de trabajadores, y esto la ley explícitamente habla de que tienen derecho a todos estos beneficios en el fondo todas aquellas personas que estén, en general, a todos los que estén acogidos a algún sistema previsional, Ya. ¿ya? Eh, y aquí, bueno, existen algunos requisitos, depende si es una trabajadora con cotización voluntaria o obligatoria, si cuántos meses de afiliación, y aquí es donde yo lo quiero hablar, ya estoy cerrando para terminar, pero hay dos cosas que yo he encontrado en la experiencia de las trabajadoras independientes donde hay un error común y se equivocan. Uno es que dentro de los requisitos que se exigen, es que estar al día al pago de las cotizaciones previsionales. Pero, por ejemplo, pasó una mamita que pagó, ella decía, ya tengo que estar, el último día, el último mes de pago antes de la licencia es, por ejemplo, el mes de octubre, y pagó ella en octubre. Y el mes de octubre se paga en noviembre. Y por eso, gente, se le cae el subsidio, por ejemplo. Y el segundo caso que yo vi, y aquí es muy interesante porque esto lo relata una jueza que es trabajadora independiente, es que a nosotros se nos aplica este famoso TFL1, ¿ya? No se aplica el cálculo porque si uno entra a las páginas oficiales como Suceso y toda aquella, aparece una fórmula de cálculo del subsidio y si uno hace el cálculo en base a eso, uno está estupenda, excelente. Pero no, a nosotros se nos aplica otro sistema de cálculo y ese nos perjudica porque, por ejemplo, y este voy a tratar de sintetizar porque es un ladrillazo, ¿ya? Cuando se trata de trabajadoras independientes, el cálculo de los subsidios no podrá considerarse rentas mensuales que tengan una diferencia entre sí superior al 25%. Y nosotros sabemos que las rentas de las bailarinas son súper inestables, entonces probablemente va a haber una variación de más del 25%. Y en el evento de existir esta diferencia, dice la ley, o diferencias superiores, se considerará en el mes o meses de que se trate la renta efectiva limitada al 121% de la renta mensual menor del periodo respectivo. O sea, si tenemos un amplio rango de renta, se nos va a tomar el 125% de la menor. Entonces, ahí este es otro fail que se hace al calcular. Y esto no sale en las páginas oficiales. Entonces, esto es súper, súper importante porque esto no lo van a pillar, esto del DFL1. Y aquí voy a decir que generalmente lo que hacen las mamás es contratos de trabajo ficticio, por un lado. Y lo otro es simplemente cotizar por una cantidad muchísimo mayor para poder obtener estos beneficios. Lamentablemente, ese sería como el fraude al sistema tratando de corregir finalmente la falla, porque esto para mí es una falla, porque el sistema quiere estimular y proteger la maternidad. Entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que poder intervenir. Y aquí el llamado siempre es a participar, sobre todo ahora se viene la redacción de la nueva legislación laboral para trabajadores de las artes. No podemos dejar que la autoridad lo haga solo, porque la autoridad no tiene idea. La autoridad no tiene por qué saber, la autoridad tiene que ir a buscar la información a las bases. Y lamentablemente, a veces tampoco saben dónde buscar. Entonces, aquí está la responsabilidad de todos nosotros de ir a meterle la información por la oreja, ¿ya? Así que, bueno, esto a mí me interesa, esto es una síntesis, es un ladrillazo la información, ir por capas más profundas, pero me parece que esto es lo urgente, porque cuando yo he hablado con mamás y todo eso, esta información no está tan clara, ¿ya? No, y para poder ejercer los derechos primero tenemos que conocerla. Y, por supuesto, saber que nosotros creamos el derecho lo creamos nosotros mismos, entonces no tenerle tanto respeto a la ley. Yo le tengo cero respeto a la ley, porque sé que se puede modificar en cualquier momento y la ley siempre va detrás de la realidad. O sea, primero los derechos existen, después se consagran. Claro. Ahora le abro el espacio a cualquier pregunta que puedan. Gracias, Francia. Hoy me nacen así un montón de dudas porque efectivamente en el ámbito de las artes estamos acostumbrados a pensar quizás que por tener contratos, digamos, o no tener contratos, así, no podemos adquirir, digamos, y poder presionar por esos derechos. Entonces, como que hay ahí una brecha importante que hay que aclarar claramente, como tú lo dices. Hay que ir ahí por capa a capa, en este caso. Me gustaría invitar a la conversación a Brenda. Brenda es una de las bailarinas residentes de la residencia Somos. Participó con su hija Emma y se encuentra aquí con nosotras en esta conversación. Y quizás sería bueno
ver tu mirada con relación a lo que Francia nos ha compartido, quizás ahí aterrizar un poquito según tu experiencia o a partir de tu experiencia, tanto en la residencia o como también trabajadora de las artes, cómo digieres y cuál es tu mirada en torno a lo que Francia nos ha compartido hoy. Y Hola, bienvenida. hola a todas. Bueno, es bastante información que términos que una no maneja tan, no sé, en una conversación con tu amiga, con tu mamá, ¿no? Como términos complejos. Entonces siempre es bueno tener este apoyo y esta asistencia de una mujer abogada, sobre todo vinculada de alguna otra manera, ¿cierto? A las artes, a la danza particularmente. Es difícil encontrar de pronto, ¿no? Así que es un súper buen dato también. Por otra parte, claro, me voy al imaginario de las veces que he participado en proyectos Fondar y el poco tiempo que estoy contratada, ¿cierto? Como por un ente que no sé si es real esto de que es mi empleador, ¿no? Como me imagino un empleador, por ejemplo, en algún momento trabajé para una municipalidad. Entonces, es distinto como la cantidad de dinero quizás que se maneja de pronto para pagarme los pasajes si es que tengo que ir a darle pecho a mi bebé, versus un proyecto que tiene un monto fijo. Entonces, ¿cómo me surgen esas dudas? ¿Cómo se maneja todo eso, el tema de los montos, de los permisos? Si yo hubiese quedado embarazada, por ejemplo, en la residencia Somos, o no sé, este proyecto, tú sabes, pues se crea el año anterior para que el próximo año se entreguen los montos. O sea, pasa un año, pueden pasar muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa si yo me hubiese presentado con, qué sé yo, 4 meses de gestación al primer encuentro de Somos, que fue virtual, ¿no? Tuvimos una primera etapa virtual. Me van surgiendo todas esas dudas porque es nuestra realidad, principalmente. Nos encontramos con pocas compañeras que tienen un trabajo, no sé, en un colectivo o en un centro cultural, quizás desde la gestión, que a lo mejor ahí el empleador es un poco más grande, ¿cierto? Como con un poco más de poder, pero en este caso la mayoría trabajamos por proyectos. Entonces me surgen esas dudas particularmente, que yo sé que pasamos en ese caso a ser trabajadoras más bien independientes, pero qué rol tendríamos en esos espacios y cómo funcionaría si, poniendo el ejemplo concreto, si yo llego con tantos meses de gestación o tantas semanas de gestación a un proyecto que se me convoca y se crea el año anterior y que, bueno, pasó tanto tiempo que pasan cosas, ¿no? Esas preguntas me surgen. Pasan cosas. Bueno, efectivamente, la naturaleza de la actividad que se ejerce y por cómo el sistema está configurado es la desprotección máxima, o sea, en lo concreto. Eh, para efectos operativos, finalmente, es difícil aterrizar en la práctica la mayoría de estos derechos de los que yo le hablo que tenemos, ¿ya? Pero los tenemos, los tenemos. Cuando a mí me vulneran, yo no pierdo mi derecho, es el otro que está transgrediendo un límite, ¿ya? Pero el derecho yo lo tengo. Eso es súper importante tenerlo claro. Por lo demás, por ejemplo, los más complicados como lo de la sala cuna y todo eso, tienen que ser más de 20 mujeres y normalmente en los proyectos no hay más de 20 mujeres. Aunque la mayoría son mujeres, no hay más de 20 mujeres, entonces estas obligaciones como que algunas se diluyen. El derecho a la lactancia, ponte tú, lo tienen que asumir porque es la sociedad toda la que asume esto, ¿ya? Como se trata de estos derechos que yo le hablaba que es la conjugación de derechos de la más alta jerarquía, el Estado lo que debe hacer es generar un sistema de protección y garantía. ¿Ya? Garantía se refiere a tener formas de efectivamente hacerlo cumplir y de que se respete y de restablecer el imperio de ese derecho cuando se vulnera. ¿Ya? Pero aquí el Estado, ¿sí? Ahí es el Estado el que pasaría a entregarme estos beneficios o a proteger estos derechos. Digamos, hablemos de Lucas, ¿no? De hecho, sí. Ya. El fondo, el Estado. Por eso cuando yo les hablé de que las personas que están sometidas a algún sistema de cotización previsional, pero finalmente hay un fondo especial que es para cubrir todos estos subsidios que yo le hablaba de toda esta primera categoría de descansos que venían con subsidios, ¿ya? Pero si bien a lo que iba es que si bien el Estado tiene esta obligación de generar todo este sistema, somos todos obligados a respetar estos derechos de todos los demás,
¿ya? Entonces, si bien el Estado tiene una responsabilidad, el empleador, por supuesto que tiene una responsabilidad, ya que si no respeta, se le sanciona, como les decía, eh, finalmente tiene que ver con eso, estamos todos obligados, no es solamente el Estado, pero el Estado en esta posición de garante está obligado finalmente a crear los mecanismos para cuando falla los privados, finalmente, tener que cubrirlo, es decir, nosotros no nos podemos quedar sin derecho porque mi empleador no está respetando aquello. Y aquí una precisión, que también la hice el otro día para un sindicato de trabajadores de las artes, que la no existencia de un contrato escriturado no implica la inexistencia del vínculo laboral. El vínculo laboral existe. La responsabilidad de escriturar el contrato es del empleador. Si el empleador no cumple con esta obligación, el contrato existe y es más, se sanciona. Porque si yo demando, como trabajador a un empleador, que no me escrituró el contrato, y yo puedo acreditar que habían acuerdos respecto de horario, respecto de sometimiento a reglas, respecto del sueldo a pagar, se presume que las cláusulas del contrato ese que no se escribió son las que yo digo. Entonces, tener eso claro, porque eso nos parece que no está tan claro. ¿Ya? Entonces, lo que se tiene que acreditar ahí es la naturaleza del contrato para el caso que tú hablas de las municipalidades y de estos empleadores que no siempre escrituran el contrato, pero tienen las lucas, digamos, el contrato, el vínculo laboral existe, ¿ya? Y eso en términos generales, ¿ah? Si yo no he escriturado un contrato, pero estoy efectivamente prestando servicio, me están pagando, o sea, existe en derecho laboral un principio que se llama el principio de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que como sea finalmente lo que está pasando en el concreto, son finalmente cómo se interpretan y las cláusulas de este contrato no escriturado. Y eso es una cuestión de prueba ya, obviamente en tribunales y todo eso, pero tener eso claro, que no existe un papel no implica que no exista el vínculo. Eso también me interesa que quede sumamente claro. Entonces, en este contexto, yo sé que además en estas materias, en las artes, los grupos de trabajo se dan por afinidad. O sea, uno va a una audición, pero es importante la cosmovisión, cómo uno entiende el arte, cómo uno entiende el trabajo del arte. Entonces, se da mucho por compatibilidad y, salvo casos excepcionales, los conflictos que existen entre quien dirige el proceso y los que están trabajando para esa persona, normalmente se resuelven antes de llegar a estas instancias, ¿ya? Y lo otro que yo observo que pasa es que a veces cuando existen estas vulneraciones dentro de los equipos de trabajo, por eso mismo no se denuncia, ¿ya? Porque como que la bailarina entiende, chuta, en realidad no hay lucas, en realidad yo sé de dónde van a sacar. En estricto rigor, desde la perspectiva del sistema individualista, a ti no te tiene que importar, si a ti no te están cumpliendo, tú tenés que denunciar y ejercer ese derecho, exigir el cumplimiento, y el empleador o quien sea, en este caso la entidad pagadora, tiene que hacerse cargo de pagar estos subsidios, por ejemplo. Entonces, pero por yo sé cómo funcionan las compañías, no se da aquello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es crear una legislación que cubra estos vacíos por la naturaleza particular de la actividad. Existe derecho comparado, es decir, otras legislaciones donde se les da a los trabajadores de las artes una categoría distinta. Se reconoce esta naturaleza impermanente del trabajo o inestable o irregular, y por lo tanto el Estado viene a tratar de compensar y nivelar en esa inestabilidad. ¿Ya? O sea, yo puedo acreditar que trabajo efectivamente independiente de mi ingreso, el Estado tiene que completarme hasta cierta cantidad, por ejemplo, y ahí se aseguran todas las prestaciones laborales y se asegura todo lo demás. Entonces, tal vez deberíamos avanzar un poco en eso. Claro que depende por supuesto, de la política y de la orientación política, si se va a acceder a más subsidios, menos subsidios, pero para eso hay que relevar justamente la labor del trabajador de las artes. Eso te podría decir, Brenda. No sé si te asalta alguna otra duda o si algo no hay claridad. Yo creo que solo para aclarar lo del final, que era mi pregunta respecto a como vinculando la residencia que vivimos, ¿no? Si yo hubiese llegado gestando a Somos, ¿quién se hace cargo de todo ese proceso? Respecto de, por ejemplo, el derecho a la lactancia, lo tendrías igual.
el derecho al prenatal y postnatal lo tendrías igual siempre y cuando tú cumplas con ciertos requisitos, ¿ya? O sea, tu descanso tienes derecho igual si estás acogida a algún sistema de previsión. Ahora, para obtener el subsidio, y aquí está lo de los requisitos, que es un poco ladrillo, eh, los requisitos se dividen en dos, los trabajadores independientes con cotización voluntaria y las trabajadoras independientes que están obligados a cotizar, ¿ya? Y eso tiene que ver con la aplicación de los artículos de impuesto a la renta y todo aquello. Pero para que tengas alguna noción, o sea, aunque tú estés trabajando y todo, si no cumples con estos requisitos no tienes derecho a subsidio. Por ejemplo, aquí estamos hablando de las trabajadoras independientes obligadas a cotizar, deben acreditar esta calidad presentando el comprobante de pago de sus cotizaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Porque claro, nosotros ahora estamos declarando, estamos obligados a cotizar, entonces yo si acredito que pagué mis impuestos del año pasado, se entiende que estoy cotizando, entonces tengo derecho a estos beneficios. Ahora, el problema de esto, para el caso de las bailarinas, es que para calcular el subsidio se van a tomar en cuenta estas rentas. Y ahí donde yo les hablaba que el cálculo es pésimo, pésimo. Entonces, por eso es que finalmente habría que simular un contrato y finalmente tú hacerte cargo de pagar cotizaciones extra. O sea, finalmente en lo concreto falta. Justamente ahí es donde falta. O sea, tú pudiste haber llegado a esta residencia, tener todos los derechos, pero sin derecho a que te los paguen, po. Entonces, o sea, porque por estar embarazada tú tenés tu prenatal, tu postnatal, pero el permiso, el descanso, no necesariamente el subsidio. Y esta separación así maliciosa es que es súper perjudicial, po, muy perjudicial. Por eso mi mamá terminó trabajando hasta los 8 meses en su momento, ¿ya? Porque efectivamente el sistema de cálculo era pésimo. Pero los derechos los tienes, como te digo. Los derechos los tienes, pero tu subsidio estaría restringido, pues el Estado no se hace cargo completamente. ¿Ya? Ahí está la lavada de manos que ni siquiera está en el código, o sea, está más encima, escondida en un decreto con fuerza de ley. Gracias, Francia y Brenda. Bueno, nos queda ahí para conversar muchísimo sobre esto, pues realmente como que van surgiendo las propias experiencias que tenemos dentro del quehacer del ámbito de las artes, van naciendo muchas preguntas. Son tan distintos los casos, además, y como que es increíble los escenarios, cómo son tan diversos. Cómo poder cohesionar, digamos, todos estos escenarios en un marco legal apropiado es como el gran desafío en el fondo. Gracias. Ya pues. Me gustaría que pasáramos entonces con Varinia. Les quiero presentar a Varinia Barría. Ella es psicóloga perinatal, es directora del equipo Nativa, es profesora de yoga prenatal y también un poquito algo de su archivo. Fue coordinadora académica del Diplomado de Salud Primal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Varinia ya estuvo con las chicas residentes, con las creadoras residentes en un proceso previo durante la residencia, así que la tenemos como por segunda vez junto a nosotras. Eh, y le hicimos una pregunta previa, que es una pregunta activadora para esta conversación, y fue la siguiente. Varinia es desde la potencia creativa de la maternidad, y también ella relacionada, digamos, con este proceso de residencia, que lo conoces bastante bien también. ¿Es posible crear criando? Entonces, que nos cuentes un poquito acerca de esos aprendizajes y desafíos que laten un poco, que pulsan ahí dentro de esta residencia según tu propia experiencia. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, hola, sí. Mira, a mí esta experiencia de Somos me encanta, creo que es una propuesta muy bonita. Yo les agradecía mucho el haber sido parte como de ese impulso inicial, de esa primera reflexión. Y bueno, con las cosas de las distancias y las virtualidades y las pandemias, me hubiese encantado poder ser parte más presencial del proceso que hicieron estas diadas que presentaban, ¿no? Estas combinaciones de madres y bebés. Las imágenes que dejabas ya nos hablan bastante de cómo sí es posible crear criando siempre y cuando tengamos algunas condiciones mínimas satisfechas. Por eso me hace mucho sentido que pensemos en esto de qué aprender, qué desafíos tomar a propósito de la pregunta
de cómo creamos mientras estamos también cuidando y estamos a cargo del futuro, ¿no? Y cómo en realidad el criar es una creación, es una creación todo el rato, porque estamos creando el futuro que vendrá, estamos creando al ser humano del futuro. De una manera muy material, ¿no? En el arquetipo de la creación material, que es la madre. Entonces, a mí me parece que una experiencia como la de Somos es aquello que nos ilumina como poder pensar espacios que hasta ahora no teníamos muy claramente delimitados, que no estaban muy creados aún. Creo que el aprendizaje ya lo irán develando también las chicas espero en momentos posteriores a partir de esta primera, espero que sea la primera residencia de otras, como ya comentaban en algún momento, porque creo que lo que más surge acá o lo que más se crea es este espacio de la pregunta, ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque yo creo que las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? La, la vivencia del puerperio, cuando se comparte en colectivo, cobra un cariz que es bien distinto. Yo les quería contar que bueno, mi perspectiva tiene que ver con la antropología, con la psicología, y ayer tuve la oportunidad justamente de conversar con un grupo de puérperas acerca de los paisajes del puerperio, que son difíciles, y el paisaje emocional, el paisaje de las ideas del puerperio, tiene que ver con paisajes de trekking, decían, ¿no? Con muchas puntas y con cascadas y rocas y nieve a veces, y también con espacios preciosos, ¿no? De descanso junto al río, en lugares con más sombra, con más brisa, y ese es el gran desafío del puerperio, y que, como decía ya primero, arquetípicamente es un lugar de creación. Entonces, cuando la vivencia del puerperio últimamente me da la sensación, por lo que escucho en la consulta, por mi propia experiencia incluso, es una vivencia de bastante soledad y de bastante falta de comunidad. Entonces, una experiencia como esta, la de Somos, yo creo que nos viene a dar como en la cara, ¿no? A decir, mira de lo que sí somos capaces cuando en realidad nos juntamos las mujeres y cuando las mujeres co-criamos para co-crear, que yo creo que en el caso del maternar, del estar en la demanda, esa demanda sin tiempo que es tan localizada, que es otra de las cosas que comentábamos ayer, los paisajes del puerperio suelen ser muy en casa, incluso ahora en Somos, que no estaba cada uno en su casa, quizás sí al inicio, ¿no? En lo virtual, y eso es súper interesante. Y después se encontraron en otro espacio distinto. También ahí las imágenes son el círculo, la ropa, ¿no? Ese movimiento compartido de cocino contigo y me duermo contigo y voy al baño contigo, y además trato de trabajar contigo y además trabajo contigo. En el sentido productivo y en el sentido creativo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes y al mismo tiempo desafíos de una residencia como esta, porque desde mis ojos, digamos, queda puesto de manifiesto que cuando las mujeres puérperas, las mujeres en puerperio, cuando las mujeres con sus bebés se reúnen en estas condiciones mínimas de un espacio cuidado, ¿no? Donde puedo dejar a mi bebé en el suelo y no me lo van a atropellar, no me lo van a morder, un perro cualquiera, ¿no? Cuando hay ciertas condiciones básicas que me permiten ser con mi bebé ahí completamente y compartir esta crianza, entonces liberamos parte de esta energía arquetípica tan bonita que es la energía de la madre para ponerla al servicio de algo más, de algo común, que va a ser algo mayor, porque cuando nos ponemos al servicio de algo común, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero idealmente sobre todo cuando lo hacemos desde ese lugar de la creación del futuro, lo vamos a hacer en un polo superior, lo vamos a hacer en una mirada que trascienda, ¿no? Y que nos haga superarnos a nosotras mismas, superar el espacio que tenemos, entregarle algo más al mundo, ya sea a nuestros hijos directamente o más allá de ellos. Entonces, creo que esta residencia es a la vez un aprendizaje y un desafío, porque nos dice ahora, bueno, ¿cómo lo hacemos para crear en nuestra sociedad los dispositivos culturales necesarios para que espacios como estos de cocrianza y de cocreación y de comaternar y de coproducir en un sentido como muy
adecuado a los tiempos, digámoslo, ¿cómo lo hacemos para crear esos dispositivos que hayan más espacio? Y volver entonces a esa vivencia que yo siempre siento que es tan entrañable de la crianza en la aldea, ¿no? De donde las actividades, donde los espacios, donde la ciudad se centraba en el futuro, en lo que va a ser siendo en la medida que estamos criando. Entonces, pensar ciudades que tengan, yo alguna vez, no es una idea mía, ¿no? Lo escuché por ahí de algún arquitecto que pensaba ciudades para los niños y decía, bueno, no cuesta nada poner un resbalín al lado de cada escalera, ¿no? Cosas que son sencillas de repente y que bueno, y que las tenemos que demandar un poco en la misma línea que lo comentaba Francia. Esos derechos están, los niños los tienen derecho a ser incluidos, a ser con sus madres. Y las madres tenemos derechos a crear con nuestros niños también. Entonces, ¿cómo vamos en conjunto liberando energía, liberando, sí, disponiendo de esa tremenda energía del cuidado de otros para en conjunto trenzarla y hacer algo más? Y ahí a mí me surge una pregunta un poco eh, activadora también, voy a usar las palabras que ustedes ponían, o tengo la intención de que sea una pregunta que nos lleve eh, un poco más allá, y es que yo me pregunto cuál será esa cualidad. Me lo pregunto y un poco ya lo sé, ¿no? Cuando pienso en el arquetipo de la madre, pero hagámonos conscientes de la cualidad que tiene esa energía de la creación de la madre, esa potencia creativa de la maternidad que está prohibida en nuestra sociedad. Porque a mí me parece que es sospechoso eso, digamos, hay una potencia tan grande en la creación, en la energía, para la creación, en la energía de una madre, que es capaz de dar leche, de transformar su propia sangre en un líquido que es oro, ¿no? Es el líquido vital más rico que un ser humano pueda llegar a probar en su vida, ¿no? Entonces, cuando una madre tiene esa disposición energética, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ocultando en el fondo, que hemos construido una sociedad que dispone a que cada una de esas madres, con todo ese torrente de energía, se encierre en un departamento, frente a una pantalla, sola, todo el día, gozando de sus 6 meses de descanso, que claro que tiene que tenerlo, no estoy diciendo que no, pero ¿en qué condiciones los está teniendo, no? En la torre de Rapunzel, ¿para que pase qué? Entonces, a mí se me ocurre que ahí hay muchas cosas que son muy disruptivas, porque están vinculadas con la empatía, con la comunidad, la rebelión del grupo, ¿no? Del colectivo. Y que por eso, claro, hemos llegado sin darnos cuenta a aislar completamente la posibilidad de que eso ocurra. Y por eso creo que esto hay que seguirlo haciendo, que es muy, es un espacio de rebeldía importante también. Mostrar la ropa tirada en el piso y las rumas de ropa y reflejarnos en eso, porque también lo que pasaba ayer, cuando nos encontrábamos ahí entre mujeres puérperas, sobre todo las más puérperas, después uno, el puerperio es largo, yo tengo hijos más grandes y de repente uno se siente igual de puérpera, pero en el principio, claro que es más desafiante, es más agotador y pasamos por esta sub y baja, por estos paisajes tan distintos, pero en la medida que nos veíamos, o se veían las chiquillas compartiendo esos mismos paisajes, llenando la pantalla de las mismas abanico emocional tan amplio, tan extenso, que da pie incluso para que uno no se reconozca ahí. Y por ahí alguna decía, es que no me gusta tanto la versión mía de la que soy ahora, ¿no? Bajo la ruma de ropa, gateando en el suelo todo el día, con los tiempos agobiantes, cuando podríamos organizarnos de otra manera, porque las culturas no todas son así, y el maternar no siempre es así. Y ya hay un viejo dicho que dicen que es africano, yo no sé, no doy fe de la fuente original, pero es un dicho muy bello, y es que sí, para criar un bebé se necesita de una aldea completa. Entonces, ese es el gran desafío que yo creo que nos presenta la constatación, que para mí es el resultado de esta residencia, ¿no? Nos juntamos y se crean cosas, se mueven cosas. En esa primera ocasión que yo estuve con las artistas de la danza, se movían cosas de solo hablar del puerperio, de solo ponerle nombre.
a esas emociones, a esas soledades eternas, a ese cansancio, a ese amor que nos derrite, a esa incapacidad de pensar como antes, a ese volvernos a una que antes no éramos y que no sabemos cómo va a resultar y que está en proceso y que está necesitando de esa tribu, de esa compañía, Ujú. de ese estar todas ahí. Entonces, em, ¿cómo poder ser con nuestros bebés? ¿Qué cualidad tiene? ¿Qué es eso que escondemos de la maternidad en común? ¿A qué nos llevaría? En el fondo también la pregunta que sigue de eso es, ¿a qué nos llevaría como sociedad el que dispositivos como este, en distintos ámbitos, también en otras artes, ¿no? En otros quehaceres, en otras producciones, en otras creaciones, se fueran disponiendo, que estuvieran ahí y que de repente las madres de Chile, del mundo, empezaran a crear en grupo, empezaran a compartir los tiempos? ¿Qué pasaría si saliéramos de ese encierro al que estamos un poco obligadas por las familias nucleares en las que vivimos, por la disposición de nuestras ciudades? Y ahí el desafío, claro, no es solo para las mamás, es un desafío grande para todos, pues Ujú. para pensarnos como sistema de educación, quién apoya eso, cómo vamos organizando y dándole ideas también al Estado para podernos garantizar estos derechos de los que hablaba Francia al inicio, en calidad también, porque eh, como decía, no para todas las mujeres es tan satisfactorio pasar 6 meses de postnatal sola, encerrada. Es un tiempo que desde la salud mental resulta ser uno de los más riesgosos de la vida, del ciclo vital de una mujer. Yo siempre lo pongo así, si una mujer se ha de volver loca, es muy probable que lo haga durante el puerperio, que tengamos ahí aireada sintomatología, a veces no necesariamente cayendo en la locura, pero sí es un momento de gran vulneración y de tanta importancia para la educación, para el desarrollo cultural. Entonces, cómo a través de esta muestra de lo que, porque la respuesta es positiva, creo yo, ¿no? Sí, es posible crear criando, siempre y cuando lo hagamos así en colectivo, disponiendo de esos espacios, mirándonos primero y mostrándonos con lo que venimos, con lo que tenemos. Por eso es muy bonito que naturalmente después se hayan ido formando también las parejas, ¿no? Y aceptarnos siendo con los niños. En general los trabajos no están hechos así, no los hacemos así, no están puestos así. Y no es que todo lo tengamos que hacer con los críos a cuestas, ¿no? También una gran tarea para la mujer puérpera, lo pongo yo desde mi labor, digamos, en el cuidado de la salud mental de una mamá, es tomarse sus tiempos solas. Y tampoco estamos diciendo que todo se tiene que volver con bebés y ropita de bebés colgando, pero sí, sí abrirnos al espacio de crear en conjunto, porque yo estoy segura que ahí vamos a generar dispositivos culturales que en el largo plazo de verdad nos van a cambiar mucho de la conciencia humana, del convivir, del buen vivir. Creo que ahí hay semillas súper importantes que plantar y que cuidar entre todas. Eso. Gracias, Varinia. Y la posibilidad también que nos da de efectivamente activar esa dimensión política y acceder al cuerpo de la danza. O sea, la posibilidad que da esta residencia, creo yo que se me hace a mí muy, muy visible, es acceder desde una politicidad al, al cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de la danza en este caso? Gracias, Varinia. Me gustaría invitar a Mai a unirse a este diálogo, a esta conversación para que... hola. Hola. Ella participó junto a Caetano y Olivia en el proceso de Residencia Somos. Y me gustaría también a ver si es que desde tu propia experiencia, cómo conectas con lo expuesto por Varinia y con lo que comparte Varinia hoy. Yo anoté algunas cositas que me parecieron súper relevantes con respecto a lo que nos dijo Varinia, de que cuando nos juntamos las mujeres es posible todo, como que es algo así que a mí me quedó muy presente de la residencia, porque en definitiva todo cuajaba
a pesar del caos de los niños, del reconocerse, el habituarse a otro espacio, a otras personas, em, ellos fueron súper receptivos, o sea, les costó muy poco como conocerse, darse con el otro, con nosotras, las otras madres. Y en definitiva tiene que ver con que si estamos juntas, como que permite la contención, permite la distribución de las tareas, y permite la salud mental, que es algo como súper clave en el puerperio, po. Y era muy bonito porque, por ejemplo, ya a lo mejor una pasó mala noche, entonces una se encargaba de hacer el cafecito, la otra a lo mejor tenía que justo ir a mudar, entonces otra diferente se encargaba de lavar la loza, em, la Andreita ahí siempre pendiente como de las comidas, de la organización, de los timings. Entonces, cada una tenía como un rol sin como que alguien le dijera, oye, tú vas a lavar la loza, por ejemplo. Entonces, era muy bonito porque se armaba ahí como una obra que transcurría todo el día. Entonces, siento que es como tan importante la tribu, tan relevante y no se le da la importancia porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que estamos encerradas. Yo, por ejemplo, tuve 2 guaguas súper seguidas, he tenido un periodo súper extendido y que ha sido bastante solitario porque pandemia, cero contacto físico, mascarilla, o sea, como influenciado como por muchas cosas como que vienen de afuera y cómo eso nos va afectando a nosotros, po. Inevitablemente, o sea, está súper ligado. Entonces, con respecto a esto, em, me queda como la sensación de que si hay esta contención, esta distribución de las tareas y esta salud mental, como que podemos sentirnos felices, pues madres gozosas, con la capacidad de crear, que a lo mejor como madres puérperas es difícil verlo porque em, uno como madre se enfrenta como en la crisis existencial más importante, creo yo, de la vida, o si no, una de las más importantes, porque se abren tantas cosas que uno no sabía que tenía dentro. El puerperio es como eso, así como una caja de Pandora. Entonces, todo aquello que a lo mejor no quisimos ver, no quisimos como mirar ahí que estaba escondido, sale, aflora, porque mi guagua viene a reflejarme tantas cosas, a espejarme tantas cosas. Y, y entonces me queda la pregunta, ¿cómo creamos o mantenemos este espacio? Porque claro, la residencia fue hermosa, como que aparecieron tantas cosas, como que yo decía, ¡ay! Me sentí tan feliz esos días, así como no tener que estar pensando en qué vamos a cocinar, ¿cachai? Como en tantas cosas cotidianas que uno de repente las tiene tan normalizadas que es como que no te deja ver lo otro, como la creatividad que hay, la capacidad de crear. Y entonces, ¿cómo mantenemos este espacio? Y como que vuelvo a la tribu, o sea, como yo pensaba el otro día, bueno, a lo mejor me voy a cambiar de casa, entonces sí, a lo mejor puedo dejar el living sin living y el comedor sin comedor, y entonces hacemos como una sala de ensayo y invito a las amigas, y entonces, no sé, entre todas juntamos plata y le pagamos una cuidadora, y entonces nosotras tenemos un tiempo para movernos, así las amigas bailarinas, y decía, qué bonito sería, ¿cachai? O sea, como no depender quizás de un fondo, porque hablábamos quizás antes con la abogada, son espacios súper precarios, po. Como que el Estado no nos tiene en cuenta en definitiva a las bailarinas. No hay un espacio de resguardo así propiamente tal. Y si es que lo hay, son súper poquitas las instituciones que a lo mejor como, no sé, el Bafona, el Ballet Municipal, como compañías que están súper establecidas y que ellas tienen su derecho y están ahí súper así como bien respetados y como que se ejerce o se practica la ley, por así decirlo, no sé cómo se dice. Y entonces, ¿cómo logramos vencer al sistema? Desde donde estamos y desde donde podemos, mientras se arregla, porque en definitiva, claro, esto marca un precedente, la residencia, y pone en el tapete, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos esto?
¿Cómo hacemos que las bailarinas puedan seguir bailando y puedan seguir criando? Porque en definitiva, siento yo que una bailarina siempre va a necesitar moverse. Como que una bailarina que deja de bailar en su puerperio es una bailarina que sufre de alguna manera, porque no tiene la capacidad de moverse, no tiene la capacidad como de encontrarse con ella misma, y que eso no significa que vaya a encontrarse como con la que fue antes, porque no sé si una mujer madre puede ser lo que fue antes, como que la maternidad te cambia absolutamente, entonces, pero ¿cómo me encuentro con esa nueva yo en este espacio? Y entonces eso, como que siento que tenemos que generar estos espacios para sentirnos saludables, para poder, no hablo solo como de lo físico, como que realmente se piensa, ya la bailarina necesita ahí estar en la barra, levantar la pierna, no sé qué. No, pero la bailarina necesita moverse por algo también emocional, por algo psicológico, espiritual. ¿Y cómo podemos lograr eso? Esas son como las cosas que me surgen. Gracias, Mai. No sé, Varinia, si quieres como complementar o hacer ahí una interacción con lo que nos comparte Mai. Sí, me encanta cómo lo pones, además, porque yo pienso en las mujeres puérperas en general, pero efectivamente, claro, las bailarinas tienen ahí una historia, un cuerpo, como ponías tú también, como que habla desde otro lugar y que está, y que tiene una potencia. Voy aquí a, a colgarles ahí como no sé, una idea, un deber, no sé. Tienen potencia de mostrar esto, pues efectivamente. Yo pienso en grupos de, no sé, siempre hubo de tejedoras, grupos de pensadoras, grupos de... Pero claro, ustedes tienen una posibilidad de mostrar algo a través del cuerpo que habla y que muestra y que cuenta, que creo que es súper importante que tomen esa misión y que la traigan y que lo pongan, porque efectivamente son un grupo particular que tiene habilidades y características específicas, ¿sí? Me parece muy importante también cómo pones tú de relieve esta idea de la tribu, que de repente, no sé, sabemos que el Facebook y el Instagram funciona con algoritmos, ¿no? Y de repente parece que todo el mundo ya como que sabe de esto, o a mí me parece que ya estamos aquí, pero no, po. El tema, o la conciencia de la necesidad de grupo, de tribu, no es tan grande. Quizás hablamos de eso, pero pocas mujeres se atreven a tener su casa sin living y sin comedor para invitar a las amigas. De verdad, súper poca. Y no cuesta nada, porque además es un rato, que también es algo que hablábamos ayer. Los niños crecen y crecen súper rápido. Y un día ya no vas a estar ni con la ropa colgando, y ellos van a andar en lo suyo, vas a tener mucho más tiempo del que te imaginabas que podrías haber creado. Entonces, claro, buscar esos espacios y atreverse a hacerlo es otra cosa también. Tenemos a veces como la idea de que la tribu es importante, pero no hacemos tribu. Y a veces también pasa, me ha pasado, que no tenemos las herramientas para hacer tribu, no todas saben hacer tribu. Entonces, ¿cómo nos vamos enseñando unas a otras una ética feminista de cuidado entre nosotras, que tampoco es dado? También a veces hay que acordarse que venimos de una historia de género distinta, muchas mujeres, entonces vamos a ir poco a poco, pero hay que empezar y me encanta que lo puedan bailar para que todas nos podamos mover a ese ritmo y empezar a crear esas olas, esos círculos para empezar a hacer esa gran transformación, que además urge porque hay que hacerla luego, ¿no? Esto nos da para muchas más generaciones. Sí. Veamos lo que estamos conversando en una segunda cápsula audiovisual. Creo que se conecta mucho con lo que hemos estado conversando aquí, las tres, bueno, todas quienes estamos acá. Veámoslo.
valiente y muy necesario el ejercicio artístico de maternar. Creo que también el maternar es un ejercicio artístico. Concuerdo con la compañera que decía que es sumamente político, porque tenemos una sociedad sumamente niñofóbica. ¿Cómo surge la necesidad de poder ser con ellos también? Me gustaría volver a presentar a estas diadas de la residencia, que fue integrada por, bueno, está siendo, aún creo yo, no creo que este proceso sea algo que se vaya a cerrar. Javiera Núñez, junto a su hijo Lautaro, Carmen Venegas, junto a su hijo Manuel Ayun, Marjorie, junto a Caetano y Olivia, Brenda, junto a Emma, Laura Corona junto a Lara, y Celeste junto a su hijo Kai, y Andrea Garrido junto a su pequeño también, Mariano, sí, ay, me entró la duda, que nos acompaña ahora, que ingresó ahora aquí al espacio virtual, y que me gustaría invitarla. Bueno, ella, además de ser residente de la residencia, digamos, intérprete residente, también es la coordinadora y quien está a cargo de la plataforma de gestión en danzas Baches. Y ahora, junto con saludarla, me gustaría que nos invitara a presentar este segundo espacio, digamos, de divulgación, que es esta publicación, este gesto editorial que está en lenguaje de fotorrelato. Andrea, adelante. Bueno, primero que todo agradecer a todas las mujeres que estamos aquí observándonos en la pantalla, y a quienes nos están observando. Quiero pensar que ha sido un momento revelador para muchas, así como lo estoy sintiendo. Siento el corazón súper inflado, calentito, contenta como de todo lo que aparece acá, y que justamente se siente tan obvio, tan obvio la necesidad de conversar, de encontrarnos y de aclarar tantas dudas que aparecen en este proceso respecto a una como mujer trabajadora de las artes, porque sí, somos intérpretes, somos coreógrafas, somos pedagogas, somos gestoras, y desde ese lugar sí es una necesidad intrínseca de nuestros cuerpos, pero también es una necesidad como mujeres, líderes de una familia, parte de una familia que requiere sostenerse laboral, psicológica, emocional, desde todas las veredas que somos mujeres. Entonces, agruparnos y estar acá es vital. Y justamente desde este proceso, a partir de esta idea de la potencia creativa de la maternidad que presenta Variña también, es que aparece un registro que nuestro interés es poder dejar constancia de este proceso, que esto no quede en el olvido, por supuesto, que esta primera experiencia idealmente no quede en el olvido, pensando en el futuro, es que queremos compartir un archivo que es el registro fotográfico con algunas de las reflexiones que han sido parte de este proceso, del proceso digital que tuvimos. Nosotras iniciamos en junio de este año. Reflexiones que hemos ido encontrando, que han sido reveladoras para cada una a partir de esta nueva forma de hacer,
que van a estar instaladas en un fotorrelato de la residencia Somos. Así que este es un registro que va a quedar disponible para todos, todas. Es el enlace que está acá abajo en la descripción. Van a poder acceder a él desde ahora ya. Así que estamos muy agradecidas, muy contentas de que a ver, como que nazca este nuevo hijo colectivo que puede compartir y destacar esta experiencia que pudimos tener juntas. Así que, nada, ahí está abierto para ustedes. Por favor, visítenlo, compártanlo y ojalá lo disfruten tanto como nosotras lo hemos hecho al poder construirlo, desde la vivencia y desde todo lo demás que conlleva este tremendo proceso de residencia Somos que ha sido parte de nuestras vidas estos últimos meses. Gracias, Andrea. Ahí vamos a estar muy atentas al link, vamos ahí a revisarlo y tenerlo ahí en nuestro escritorio para poder visitarlo durante los próximos, bueno, cuando deseemos hacerlo. Me gustaría agradecerles a todas y a quienes también están viendo este encuentro virtual por estar acá, por compartir sus experiencias, contarles, bueno, y volver a recuperar también quienes han sido nuestros colaboradores. En este caso, este proceso contó con el financiamiento del Fondo de las Artes Escénicas 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también rescatar el trabajo en red junto al Centro de Creación y Residencia Nave, que me parece importante. Es un lugar que albergó, digamos, a todas estas diadas que llegaron de distintos lugares de Chile ahí a reunirse en el centro, podríamos decir, entre comillas, así que fue muy bonito también. Andrea, ¿quieres recuperar a alguien más? Y como dicen, los colaboradores son fundamentales. Agradecer a quienes se han ido sumando a la experiencia, Varinia, por supuesto, y Francia, que han sido... Muchas gracias, muchas gracias. Y al Centro de Creación y Residencias Nave por alojarnos y permitirnos transformar ese espacio. Bueno, quienes han podido ser parte de residencias en ese lugar o actividades, saben que es un lugar destacado a nivel nacional y para nosotros fue un lujo poder ser parte y transformar ese espacio en nuestro hogar por esa semana y tener todas las facilidades que ahí nos entregaron. Así que ese ha sido un lujo para nosotras, este trabajo como lujo que estábamos viendo. Muchas gracias por hacerlo vivo. Y también al Centro Cultural Escénica en Movimiento por favorecer esta plataforma que nos ayuda a poder compartir el día de hoy en el encuentro virtual. Y también agradecer a Paula, que está ahí en los controles de este espacio. Gracias. Cuando uno se queda con más preguntas que respuestas es porque ha sido un buen encuentro y con no tantas certezas. Eso es una tremenda posibilidad y me encanta que haya sucedido así que les agradezco, bueno, también a Baches por la invitación, a todos quienes han colaborado también en el ámbito de la difusión, que ha habido un posicionamiento muy importante de la residencia en medios de comunicación a nivel nacional. Me parece eso también muy potente, muy bueno, y genera ese gesto un poco de archivo, de posicionamiento de lo que ocurrió durante este proceso. Así que nada, yo por mi parte me despido de ustedes, quienes están acá, pero también de quienes nos están mirando y quienes van a difundir también este encuentro. Chiquillas, muchas ¿alguien gracias. más quiere decir algo o nos despedimos nomás? Chao, chao. Chao. Chao.